Hola chicos, bueno, en el laboratorio de hoy vamos a aprender sobre Selenium WebDriver y vamos a crear un proyecto automatizado básico. Los beneficios de poder automatizar las pruebas, el beneficio principal es poder reducir los costos. La ejecución de los casos de prueba para asegurar la calidad de un proyecto de software requiere mucho tiempo y de esta forma, automatizando las pruebas, podemos acortar el tiempo considerablemente. Por ejemplo, si tenemos 5 casos de prueba que ejecutados manualmente pueden llevar mínimo 15 minutos y ejecutados de forma automatizada pueden llevar como mucho 2 minutos. Además, otra ventaja es poder obtener resultados, reportes, digamos, de nuestras ejecuciones en tiempos tempranos, a fin de que en caso de existir algún issue o algún bug, se puedan reportar rápidamente para que los desarrolladores lo puedan fixear a tiempo. Bien, Selenium es una de las tantas herramientas que existen hoy en día para poder automatizar las pruebas. ¿Qué es Selenium WebDriver? Selenium es una herramienta de código abierto que se utiliza para poder automatizar las pruebas en los navegadores web. WebDriver se trata de una API que define una interfaz para controlar el comportamiento de los navegadores. Cada navegador está respaldado por una implementación específica de WebDriver llamada controlador. Lo que vamos a buscar de esta forma con nuestro WebDriver es poder la idea, digamos, de todo esto es poder interactuar, localizar los elementos que componen a una UI e interactuar con ellos como si fuésemos el usuario final. Les dejo acá el link a la página oficial de Selenium, donde van a poder encontrar mucha más documentación. Bien, una de las ventajas de Selenium WebDriver es que se trata de una herramienta de código abierto. También soporta diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, podemos realizar nuestro proyecto en C#, Java, Python, etc. En nuestro caso vamos a estar utilizando Java. Soporta diferentes sistemas operativos y las pruebas se pueden correr en diferentes navegadores web. Chrome, Firefox, Safari, entre otros. Se pueden integrar herramientas como TestNG y JUnit para poder gestionar los casos de prueba. En este caso vamos a estar utilizando TestNG. Y se pueden integrar herramientas como Jenkins y Docker para gestionar la integración continua. Además, lo que podemos hacer es, utilizando Docker, por ejemplo, poder ejecutar las pruebas en más de un navegador en paralelo. Otra de las ventajas que tiene Selenium es que está hace mucho tiempo, entonces hay una comunidad muy importante que nos respalda en caso de que necesitemos apoyarnos en alguien para poder encontrar una solución a algún problema, algún bloqueo que tengamos durante la creación de nuestro proyecto. ¿Sí? Hay mucha información sobre Selenium en internet. Bien, vamos a ver primero sobre la página en la que vamos a automatizar nuestras pruebas. Se trata de esta SOS Demo. Es una página habilitada para poder practicar este tipo de automatizaciones. Vamos a ver que acá nos muestra los diferentes tipos de usuarios y la contraseña para poder loguearnos y seguir recorriendo la página. La idea de automatizar es reflejar en código el caso de prueba manual. Entonces, un caso de prueba es un escenario sobre el cual el usuario realiza diferentes acciones en la UI esperando llegar a un resultado esperado. Por ejemplo, un escenario podría ser loguearme correctamente. Entonces, los pasos de ese caso de prueba serían ingresar un usuario, ingresar una contraseña, ambos correctos, hacer clic en login y el resultado esperado sería que me redireccione a la pantalla de home y el usuario se loguee correctamente. Si nos dimos cuenta, lo que estamos haciendo es interactuando con los diferentes tipos de elementos web que componen la UI. Los elementos web me refiero a input, a button, a labels, a checkbox, ¿sí? Imágenes, logos, ¿sí? Lo que tenga
las pantallas que conforman el sitio web. ¿Cómo puedo interactuar con nuestros elementos? Es mediante el DOM. El DOM es el Document Object Model, que lo vamos a encontrar haciendo clic derecho, Inspect o F12. Acá podemos ver el DOM, que tiene una jerarquía de árbol, sobre el cual vamos a ver cómo están definidos los diferentes elementos web de nuestra UI. Una forma de localizar uno específico rápidamente es haciendo clic sobre esta opción y luego nos paramos sobre el elemento que queremos localizar, hacemos clic y nos va a marcar en el DOM el elemento. En este caso es un input de tipo submit que tiene una clase, un ID, un nombre, un valor, etc. Bien, entonces la forma de localizarlos va a ser logrando llegar mediante un path, un locator que ahora vamos a ver, a estos elementos, al elemento en el DOM, y una vez que lo podemos localizar vamos a poder realizar acciones sobre el mismo, ¿sí? Y cuando me refiero a acciones o a interactuar, es las acciones que realizará el usuario, ¿sí? Por ejemplo, hacer clic, escribir un texto, limpiarlo, etc. Para poder localizar estos elementos tenemos que aprender ciertos conceptos que vamos a ver ahora. Vamos a tener un objeto driver, ¿sí? Sobre el cual vamos a realizar toda esta interacción. El objeto driver tiene algunas de las funciones más importantes que expone, son navigate, find elements, manage URL, close y quit. Por ejemplo, uno de los primeros pasos para cualquier caso de prueba es ir a la URL específica. Entonces, al driver le podemos decir que navegue, ¿sí? A una URL que le vamos a pasar por parámetro. Ahora vamos a ver bien vamos a ver en nuestro proyecto cómo podemos utilizar estas funciones. Las principales y que necesitamos saber ahora son findElement y findElements. Como se habrán dado cuenta, una es para encontrar un elemento y otra es para encontrar elementos, ¿sí? Una lista de elementos. Estos elementos, ¿sí? Que encontramos, estos elementos web, son de tipo web element. Entonces, una vez que el elemento que buscamos es encontrado, ya sea con findElement o findElements, el web element va a exponer las funciones, que serían las acciones para el usuario sobre las que podemos realizar. Entonces, por ejemplo, sobre un web element podemos hacer un clic, podemos hacer send keys, sería escribir con el teclado, podemos limpiar, podemos obtener un atributo. Display, enable y selected son tres funciones que retornan un booleano, ¿sí? Si se muestra, si está habilitado y si está seleccionado. Sobre un elemento podemos buscar otro elemento o podemos buscar una lista de elementos. Como vimos, tenemos una jerarquía de árbol, entonces, por ejemplo, sobre este elemento yo puedo buscar otro elemento específico, ¿sí? Por eso es que también podemos seguir realizando findElement o findElements sobre un web element. Entonces, buscamos un elemento con una característica específica. Si lo encuentra, por ejemplo, vamos a estar viendo ahora findElement, que es buscar un elemento específico, ¿sí? Si lo encuentra, lo va a retornar. Entonces, por ejemplo, acá hacemos driver.findElement, by ID, ahora vamos a ver de qué se trata esto, pero es un tipo de locator, ¿sí? La forma en la que quiero obtener el elemento en el DOM. Una vez que lo obtenemos, por ejemplo, en este caso hacemos un send keys y le escribimos hola. En este caso podría tratarse de este element de un input. Ahora, si queremos utilizar findElements, lo que vamos a hacer es, con findElements, buscar una colección de elementos con características específicas. Si los encuentra, los retorna como una lista donde sus elementos van a ser de tipo web element. En este ejemplo, tenemos driver findElements. En este caso vamos a usar otro locator que es CSS. Con esta parte de la sentencia vamos a obtener la lista de todos los elementos que van a matchear con este locator. Una vez que obtenemos la lista, en este caso estoy diciendo al primer elemento, hago un findElement por XPath. En este caso estoy obteniendo un único elemento que es hijo del primer elemento de esta lista. Y sobre este elemento, este último elemento, hago un clic. Entonces sobre la lista anterior se obtiene un elemento específico y se interactúa con el mismo haciendo clic. Bien, como vimos recién, tenemos acá
cada vez que hacemos un find element o find elements, tenemos un by y un locator, ¿sí? Un CSS, un XPath, un ID. Vamos a ver de qué se trata esto. El objeto by define la forma de búsqueda de un elemento. Representa el locator del elemento a reconocer. Tenemos, por ejemplo, by ID, by name, by class name, by CSS, by XPath. Por ejemplo, by ID vamos a buscar por el valor del atributo ID del elemento, ¿sí? Y el resto, by name, por el name, el class name por el class. El CSS es un CSS selector válido y aplicable al elemento, y el XPath es una query válida y aplicable. Los locators son la forma para localizar los objetos dentro del DOM. El objetivo es poder indicarle al WebDriver de qué manera y con cuáles condiciones buscar los elementos dentro del DOM sobre los cuales tengo que interactuar. Como vimos recién, existen diferentes tipos: XPath, CSS, tag name, class name, ID, entre otros. Una buena práctica, ¿sí? Acá vemos los 5 elementos, los 5 locators más usados son estos. Y una buena práctica es utilizar primeramente estos elementos, estos locators, por ejemplo ID, name, y como último recurso realizar la búsqueda de un elemento mediante un CSS selector o un XPath. Esto se debe a que buscar un elemento por su ID es más simple, tiene una mejor performance, aunque sea menos robusto. Pero un XPath, por ejemplo, es más rebuscado realizar esta query, es menos performante, puede llevar mucho más tiempo para encontrar el elemento que es buscarlo simplemente por el ID. Aunque es más robusto, nos podemos asegurar completamente que el elemento que buscamos es único. Cuando hablamos de robustez, nos referimos a esto. Si yo quiero buscar este botón, me tengo que asegurar que ese elemento, de la forma en que lo busque, sea único en la UI, porque si no, si hay más de un elemento con el path que estoy utilizando, mi test va a fallar. ¿Sí? Entonces, una forma, por ejemplo, de buscar, en este caso, hacemos un command F acá y vamos a buscar, por ejemplo, con CSS Selector. Si yo pongo un numeral, estoy refiriéndome a un ID y digo login button, ¿sí? Vamos a ver que me marca en verde el elemento que machea con ese path y vamos a ver que nos devuelve un solo resultado. Ahora, si por ejemplo busco por form group, vamos a ver que acá hay un form group y acá hay otro. Entonces, para buscar por class en CSS Selector, por ejemplo, es punto y ponemos form-group. Y vamos a ver que cada vez que hacemos enter nos muestra el elemento o los elementos que machean con dicha path. Entonces, si yo quisiera obtener este input mediante este path form group, no lo vamos a poder obtener porque este path nos retorna más de un resultado. Bien. Los locators, locator es una forma abstracta para poder definir cómo se van a buscar los elementos. Puede estar compuesto por selectors, queries o ambos. Un selector va a partir del estándar CSS y se usa para buscar o seleccionar elementos HTML por su ID, name o cualquier atributo de estilo. Y queries son operaciones de búsqueda de elementos HTML sobre alguna fuente, por ejemplo el DOM. Vamos a ver un poco de qué se trata este XPath y CSS Selector, que son de alguna forma los locators más rebuscados para utilizar. En este caso, XPath es un lenguaje utilizado para consultar archivos con formato de markup por medio de condiciones y criterios de búsqueda. Una consulta de XPath va a estar compuesta por un alcance y una condición lógica. El alcance puede ser dos barritas, que estamos diciendo buscar en todo el documento, y una barrita es para decir buscar estando dentro de un elemento específico. La condición lógica siempre va a estar entre corchetes y va a recibir atributos como por ejemplo @class, @id, etc. o funciones como contains o text. Este tipo de locator permite navegar bidireccionalmente en el DOM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos encontrar el input, ¿sí?
que tiene un ID username y por ejemplo no vamos a estar utilizando el locator by ID y queremos hacerlo por XPath, podríamos decir buscame en todo el documento y ahora ponemos la condición lógica entre corchetes la clase que tenga nombre form group, vamos a hacer buscame en todo el documento un div que tenga una clase con nombre form group, acá vemos que nos retorna dos resultados, y a partir de este elemento buscame el hijo que sea un input donde la condición lógica sea que el ID sea igual a, por ejemplo, username. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta es otra forma, en vez de hacer una búsqueda por ID directamente, de obtener este elemento. Vemos que nos da un solo resultado, pero que implica un path un poco más complejo que hacer una búsqueda by ID y que es menos performante que hacer nuevamente by ID. Bien. En el otro caso tenemos los CSS Selectors, y es un lenguaje utilizado para consultar documentos a través de los atributos de estilo. Al ser en cascada, en este caso, las consultas siempre van a ser hacia adelante, si no se puede a partir de un hijo buscar al padre, como si se podía en XPath. No necesita que se le indique el alcance y no tiene forma de localizar elementos por texto. Por ejemplo, esta misma búsqueda, para hacerla por CSS Selector, podríamos decir, como dijimos antes, numeral indica un ID, username. ¿Sí? Otra forma es decir, por ejemplo, una clase punto form group. Era guión bajo. Form group, ¿sí? Acá vemos que nos va a retornar dos resultados. Bien, acá vemos otro ejemplo. Tenemos este ejemplo donde tenemos un div que tiene una clase buscada, un input, y dentro un input que tiene un ID, un name y un tipo. Los diferentes locators podrían ser, para buscar el input, find element by ID y le pasamos el ID buscado, find element by name y le pasamos el nombre, find element by CSS Selector. Entonces yo digo, en el div que tiene una clase que se llama clase buscada, busca el input. Y por XPath, la otra forma es, en todo el documento, busca el div que tiene una clase que se llama clase buscada y a partir de este busca el hijo que sea un input. Estas son las diferentes formas de buscar, por ejemplo, este input. Ahora bien, como les dije recién, hay locators que son más performantes o menos performantes. Esto tiene que ver un poco, esto implica o afecta el tiempo de la ejecución de un caso de prueba automatizado. Y además tenemos problemas de tiempos cuando no se sincroniza el DOM con la renderización de la página. El DOM es el resultado del proceso de manejo de información y el árbol de rendering es el proceso de rendering. Hay veces que esto no está sincronizado, entonces tenemos que utilizar waiters. Es decir, en este caso, por ejemplo, una vez que lo que puede pasar es que en el DOM ya se muestran los elementos, pero la UI no se haya terminado de cargar por algún problema de performance. Entonces, por más de que yo pueda o yo haya localizado el elemento en el DOM, cuando quiera interactuar con el mismo, no va a fallar mi test porque el elemento no se muestra aún en la UI. Esto es muy importante, es uno de los problemas principales con el que un tester se topa a la hora de automatizar pruebas. Entonces, los wait se trata de una técnica en la que se inserta una pausa entre instrucciones para esperar a que los elementos que estamos buscando se hayan cargado.
existen 3 tipos de waiters, tenemos implicit wait, explicit wait y fluent wait. Los más comunes son implicit wait y explicit wait. Bien, veamos un poco esto. El implicit wait se espera por una determinada cantidad de tiempo antes de hacer una excepción del tipo no such element exception. Entonces una forma de manejarlo es driver.manage timeouts, el implicit wait, le pasamos el tiempo y la unidad del tiempo, en este caso serían segundos. Y un explicit wait se va a esperar a que se cumpla una condición específica, por ejemplo que un elemento esté visible. De no cumplirse se va a lanzar una excepción de element not visible exception. Entonces, por ejemplo, tenemos un web element que es un link y vamos a hacer un wait until, ¿sí? Vamos a esperar hasta que una condición, una expected condition, sea que un elemento esté visible. El elemento lo vamos a localizar por, en este caso, el locator lxpath. Una vez que el elemento está visible, vamos a poder interactuar con él mismo. Bien, hasta acá lo que logramos hacer es, hasta acá aprendimos un poco los conceptos necesarios para poder localizar los elementos e interactuar con ellos. Esto sería realizar cada uno de los pasos de un caso de prueba, ¿sí? Ingresar un valor en el input del usuario, ingresar un valor en el input de password, hacer clic en un botón. Bien, todo caso de prueba va a tener un conjunto de assertions que corresponden al resultado esperado, ¿sí? Con esto vamos a verificar si el estado de la aplicación se corresponde con lo que nosotros esperábamos. Existen 3 tipos de clases. Tenemos assert, verified y wait for. Los más comunes son assert y verified, y la diferencia está en el corte de la ejecución del caso. En el caso de utilizar assert, si uno de los assert falla, recordemos que podemos tener en un caso de prueba automatizado más de un assert, ¿sí? en lo que corresponde al resultado esperado. Si un assert falla, el test va a finalizar, ¿sí? No se va a seguir ejecutando el resto del código que compone al caso de prueba. En cambio, con un verify, si un verify falla, el test va a continuar ejecutándose. Los tipos, una buena práctica en realidad es, o yo creo más conveniente utilizar un assert, ¿sí? Utilizar assert, ya que en caso de que si vamos a la ejecución manual de un caso y tengo varios puntos a probar en mi resultado esperado, una vez que falla uno, el bug ya existe. Entonces, en este caso, una vez que falla un assert, el bug ya existe, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a seguir ejecutando el resto del código? Si es más, quizás a partir de este assert que falló pueden que sigan fallando otros. Entonces, para mí yo creo que lo mejor es utilizar assert y que una vez que falle uno se finalice la ejecución del test. Los tipos de assert más utilizados son assert equals, assert not equals. Acá vamos a evaluar entre 2 expresiones que vamos a comparar. Assert false, assert null y assert not null. Esto va a depender de lo que estemos queriendo verificar, ¿sí? Bien. Para redondear un poco esto, vamos a ver la estructura básica de un caso de prueba automatizado. Es un poco el resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, siguiendo en este escenario de una pantalla login, si nuestro caso de prueba a automatizar representa el escenario de loguearse en una página, la sintaxis básica de la estructura de nuestro caso de prueba automatizado va a tener, primero, obtener la URL, ¿sí? Vamos a navegar a la URL de nuestro sitio. Vamos a encontrar un elemento o más elementos que corresponden sobre los cuales tenemos que interactuar para poder cumplir con este escenario. Vamos a ingresar los datos correspondientes. Vamos a interactuar nuevamente, por ejemplo, en este caso, para poder loguearme tengo que hacer clic en un botón. Y finalmente vamos a validar el resultado esperado. Bien, a partir de esto vamos a crear nuestro proyecto. Recordemos, la idea es crearlo basándonos como ejemplo, utilizando esta página web.
Para nuestro caso vamos a necesitar instalar IntelliJ y tener el Java actualizado. Acá les dejo el link para poder instalarlo en caso de que no lo tengan. Supongo que por materias anteriores ya lo tienen. Y los primeros pasos, en nuestro caso, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar Maven y vamos a hacer clic en Next. Y vamos a ingresar un nombre para el proyecto. Y bueno, al final damos clic en Finish. Una vez que tenemos la estructura, la base de nuestro proyecto, vamos a agregar las librerías necesarias, ¿sí? En nuestro caso vamos a usar Selenium WebDriver, TestNG, que es un unit test, un framework, ¿sí? Y Maven Surefires, que es un test plan execution, para poder ejecutar, digamos, fácilmente nuestros casos de prueba. Para esto vamos a tener que agregar las dependencias, ¿sí? Les voy a dejar esto, así que van a poder copiar este código y pegarlo en su proyecto. Lo van a hacer en pom.xml. Si abrimos esto, vamos a la parte de las dependencias y vamos a ver que acá está el mismo pedazo de código, ¿sí? Donde tenemos todas las dependencias que son necesarias para nuestro proyecto. Una vez que peguen esto, les va a aparecer la opción para que se instalen, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos esto, vamos a crear la estructura. Acá ya tenemos la base principal y todo lo requerido para poder crear y correr nuestros casos de prueba. Vamos a armar la estructura de nuestro proyecto. Para esto nos vamos a basar en un patrón de diseño muy utilizado en lo que es automatización de pruebas. Es el Page Object Model. La idea del Page Object Model es representar cada una de las pantallas, ¿sí? del sitio como una serie de objetos que capturan las características y funcionalidades representadas en la página. La idea es que, por ejemplo, para la pantalla de login yo tenga un page donde tenga cada uno de estos elementos y las acciones que puedo realizar sobre cada uno de estos elementos, ¿sí? Y así para cada una de las pantallas que forman parte de nuestro sitio web. Lo que nos favorece esto es la reutilización de código, y si se produce un cambio en la UI va a afectar al PageObject y no los tests implementados, ¿sí? Sobre esta pantalla se pueden realizar más de un test, ¿sí? Y si cambia, por ejemplo, la forma de buscar un elemento, esa actualización la vamos a hacer sobre el PageObject y sobre una page específica, y de esa forma eso va a afectar a cada uno de los tests y positivamente, digamos, porque no van a seguir fallando y no es necesario estar haciendo una actualización en cada uno de los tests específicos. Además, una buena práctica es nunca un test va a tener que manipular directamente los elementos de la página. Bien, para poder estructurar un poco esta idea del patrón en nuestro proyecto, dentro de la clase de test Java vamos a crear las siguientes clases: PageObject, TestPlan, Utils y LoginForm. Ahora vamos a ver para qué sirve cada una, ¿sí? Y vamos a ver creo que es una clase más que tengo creada. Bien. Lo que vamos a ver en la primera clase, Utils, lo que tenemos acá, básicamente, sí, son dos líneas de código. Es la URL sobre la que vamos a estar automatizando, y el Chrome Driver, ¿sí? Los tests los vamos a realizar sobre esta página, SOSDemo, acá les dejo el link. Y para poder correr los tests vamos a tener que utilizar un Chrome Driver. Recordemos que en este caso vamos a usar como navegador Chrome, ¿sí? Entonces vamos a necesitar un Chrome Driver para poder adecuado, ¿sí? Lo vamos a descargar de este link. Y es importante acá que tengan en cuenta la versión de Chrome que tienen instalada en su máquina, ¿sí? Eso lo hacen creo que es la parte de Settings. Sí, van acá. Help, About Chrome, y se van a fijar la versión que tienen de Chrome, ¿sí? A partir de esa versión van a tener que buscar el Chrome Driver que se corresponde. Una vez que descargan este Chrome Driver, ¿sí? Mediante un drag and drop, me lo van a copiar en nuestro proyecto. En este caso lo estamos situando en el root project directory.
acá vemos, por ejemplo, en este caso, entonces, cómo nos queda estructurado el proyecto. Ahora vamos a ver un poco qué tiene cada clase. ¿Sí? Acá estamos viendo el Chrome Driver. Y acá dentro de Test Java tenemos todas las clases que les mencioné anteriormente. Y otra de las clases que vamos a tener, como les dije anteriormente, es PageObject, ¿sí? Que la idea es, mediante un enfoque de Page Factory, extender el modelo de PageObject. De esta manera no tenemos que reescribir el código de inicialización del WebDriver. Sí, cada vez que se corre un test se va a inicializar el WebDriver, se nos va a inicializar el driver, sobre el cual se van a ejecutar cada una de los pasos de las sentencias de nuestro test automatizado. Sí, mediante esta clase podemos reutilizar esto para todos los tests que tenemos. Bien, ahora sí, vamos directamente al código. Vamos a ver entonces que acá tenemos la clase UTIUS, que es como les decía, donde tenemos la URL y el Chrome Driver. Tenemos nuestro PageObject, como les mostré anteriormente. Y tenemos, por ejemplo, LoginForm, que extiende, es una clase que extiende de PageObject. Y de la misma manera tenemos ProductPage, en este caso. Vamos a ver de qué se trata, por ejemplo, este LoginForm, ¿sí? En esta clase lo que tenemos son anotaciones. Es una anotación, el find by, para poder localizar un elemento. Sería el find element que vimos recién en las slides. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estos 3 elementos, ¿sí? Se corresponden a cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un find by por ID y el ID va a ser username. De esta manera vamos a tener un web element, que en este caso lo vamos a llamar username, que va a corresponderse con este input, ¿sí? Venimos acá, si lo marcamos, vamos a ver que tiene un ID que es username. De la misma forma, find by, vamos a buscar por ID también el input de password. Es este web element, en este caso lo vamos a reflejar en nuestra clase como un web element que se va a llamar password. Entonces acá, si buscamos, tenemos el ID password. Y finalmente, para el botón también vamos a estar haciendo la búsqueda por ID, que en este caso el ID correspondiente al elemento, a este botón en la UI es el login button, login-button, y tenemos en este caso el web element login button. Una vez, sí, bueno, acá tenemos el constructor, una vez que inicializamos, una vez que obtenemos, los elementos, ¿sí? que los localizamos mediante un path, vamos a definir, ¿sí? en esta clase, en nuestro page, vamos a definir las acciones que podemos hacer sobre estos elementos. En este caso, para lo que es el username, vamos a ingresar un valor, que en este caso va a ser el usuario. Para estas pruebas vamos a usar el usuario, el standard user, por eso lo estamos definiendo en esta variable. Entonces hacemos esta función, public void, donde a este elemento, a este web element username, interactuamos mediante un sendKeys que le pasamos el valor en este caso, el nombre del usuario. Y para lo mismo, de forma análoga, lo realizamos para el input de password, donde le enviamos como sendKeys la contraseña. Finalmente tenemos para el login button, ¿sí? Lo que vamos a hacer sobre el botón es hacer clic. Entonces, en esta función lo que hacemos es a este web element, login button, lo que realizamos es hacer un clic. Entonces acá, en este login form, lo que tenemos definido es, primero, localizamos los elementos, todos los elementos que vamos a utilizar en nuestras pruebas, ¿sí? Más allá de que podemos ver acá que tiene acá tiene un loguito, acá tiene una imagen, estos elementos no los estamos localizando porque no son parte de nuestras pruebas.
localizamos los elementos necesarios y sobre los mismos realizamos funciones que de alguna forma reflejan las acciones que se pueden realizar sobre cada elemento. Una vez que tenemos definido esto, vamos a pasar a nuestra clase de test. En nuestra clase test plan, ¿sí? Vamos a inicializar nuestro Chrome driver, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, esto es mediante anotaciones, otra vez, before suite, test y after suite son anotaciones de testng para definir cómo se ejecutan estas funciones, estas partes de código. Como vemos acá, el before suite es esto se va a ejecutar antes que todo. Una vez que se ejecuta el before suite, vamos a pasar a ejecutar un test específico o los tests, dependiendo de qué se haya seleccionado, si corren un test específico o todos. Y una vez que se termine de ejecutar, va a pasar a ejecutar la parte de after suite, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en la parte de before suite, y acá tenemos, es poder inicializar este Chrome driver que necesitamos para poder interactuar y digamos, con nuestro sitio web. Y tenemos el test específico, que por ejemplo en este caso, nuestro test tiene un nombre que se llama Login Successfully. Y nuestra función es un public static void, y acá le pusimos nombre Login Successfully también, donde lo que hacemos es, primero, ir a la URL, ¿sí? Una vez que vamos a la URL, inicializamos, en este caso, una vez que vamos a la URL, nuestra primer page que vamos a ver es esta, que se corresponde en nuestro código a login form. Entonces inicializamos nuestro login form. Una vez inicializado, vamos a poder utilizar cada una de las funciones definidas, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, ingresar el username, ingresar el password y hacer clic en el botón login. Una vez que realizamos las acciones, que estos son los pasos en nuestro caso de prueba, lo que tenemos que hacer, si vamos a hacer las pruebas acá manualmente, secret sauce, y hacemos clic en login, vamos a ver que nos redirecciona a esta pantalla de productos, ¿sí? Entonces, nuestro resultado esperado es que se redireccione a esta pantalla. ¿Cómo verificamos esto? Buscando un elemento específico en esta pantalla que lo haga único, ¿sí? que sea, que sea un elemento que solamente esté en esta pantalla y no en otras más. Por ejemplo, este logo estaba en la pantalla anterior, entonces no podemos utilizar este elemento. Ahora, en la pantalla anterior, y seguramente en ninguna de las otras pantallas que den esta aplicación, vamos a ver este título de products, ¿sí? Porque se supone que esta pantalla corresponde a los productos. Entonces, una forma de verificar, una forma de realizar nuestro assert en este test es verificar que una vez que hacemos clic en el botón login, vemos, en este caso, este label, ¿sí? Entonces, si volvemos al código, vamos a ver que tenemos, en este caso, como corresponde a otro page, ¿sí? A otra pantalla, creamos otra clase, que en este caso se llama Products Page, que también extiende de Page Object, donde definimos los elementos que requerimos, que necesitamos en este caso. Acá van a haber más elementos. Por ahora en este test lo que nos importa es este elemento, find by, mediante un XPath buscamos el label products, ¿sí? Y que acá tenemos el web element que se llama products label. Si vamos a vamos al sitio web y por ejemplo copiamos esto y pegamos, vamos a ver que nos retorna un solo elemento y corresponde a products, ¿sí? Si hacemos enter vamos a ver que nos marca en la UI el producto. Bien, una vez que tenemos este elemento, lo que vamos a hacer en este caso es obtener el título, ¿sí? Lo que yo quiero ver es que una vez que me redirecciono a esta pantalla, leo la palabra products, ¿sí? Entonces, para obtener, si vemos acá en el elemento,
tenemos un span class title y tenemos acá el texto products, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es una función que me devuelve un string en donde a este web element le pedimos el texto del text y obtenemos ese texto que en este caso es products. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Volvemos a nuestro test y inicializamos nuestra page, products page, y vamos a hacer nuestro assert que decimos, en este caso, assert equals, donde decimos nuestro web element, obtenemos de nuestro web, digamos, obtenemos el título, ¿sí? Que esto lo hace en la clase anterior, y lo comparamos contra el string que nosotros estamos esperando, que en este caso es products. Acá vemos que tenemos un implicit wait, de 5 segundos, le puse en este caso, es quizás un valor exagerado, y quizás no, la realidad es que es un valor exagerado, pero la idea de esto es que puedan ver que posiblemente nuestro test pueda fallar una vez que hace clic en login, porque va a querer instantáneamente, ¿sí? Rápidamente buscar este elemento y quizás esta página no ya haya renderizado. Entonces, vamos a hacer una prueba primero. Vamos a comentar esta línea de texto. Debido a estas anotaciones, vamos a ver que nos aparecen estas opciones acá, en el costado. Entonces hacemos clic sobre esta y hacemos Run Login Successfully. Vamos a ver que acá se inicializa. Ahí se está inicializando el driver y vamos a ver. Ven que dice Chrome is being controlled by automated test software. Sí, en este caso lo que estamos viendo es que no es el Chrome normal nuestro. Y ahí vemos que se ejecutaron las pruebas. Se hizo todo muy rápido. En este caso no falló, ¿sí? Porque los tiempos fueron acordes, ¿sí? Pero una buena práctica, esto si lo corro más de una vez, posiblemente y seguro en alguna de esas veces falle debido a que no se renderizó la página. Entonces esta es una buena práctica, tener un wait. Lo ideal sería manejarlo no mediante un valor hardcodeado de esta forma, sino mediante un explicit wait, mediante unas condiciones específicas. Ahora bien, vamos a ver acá sobre nuestro árbol de pruebas, ¿sí? Que el test se ejecutó correctamente. Si volvemos acá, vamos a ver que esto es súper rápido, ¿sí? Vamos a pasar de vuelta acá. Y vamos a ver que se ejecuta súper rápido. Vamos a ver cómo se hacen las acciones del usuario, ¿sí? Ven que ahí se escribe el usuario y la contraseña, hace clic en login y lleva a la siguiente pantalla. Si volvemos acá, otra vez nuestro test pasa correctamente. Si por ejemplo queremos que falle, para ver alguna falla, vamos a agregar acá, por ejemplo, que quiero chequear que diga products con 2 S porque me confundí cuando estaba escribiendo el test. Entonces si volvemos acá, otra vez se va a inicializar el driver. Se realizan los pasos. Llega a products y chequea el assert. Vamos a ver que en este caso nuestro test falló y si vamos a login successfully, vemos que el resultado que esperábamos era products para nosotros y el resultado actual es products. Entonces acá nos damos cuenta que hay un error. Ahora bien, estando por ejemplo acá, otra cosa que se podría realizar es, si hago clic en Add to Cart, vamos a ver que acá se agrega un valor que corresponde a la cantidad de ítems seleccionados, ¿sí? Cada vez que hago un Add to Cart va incrementando y puedo ir removiendo. Entonces, otro test que vemos acá es verificar que al hacer clic en un Add to Cart incrementa en 1 el número que aparece en el carrito de compras. Bien.
De esta forma, ¿sí? Lo que vamos a tener que agregar es, ahora, ¿con qué elementos estamos interactuando de nuestra UI? El botón Add to Cart. En este caso vamos a querer agregar este producto específico, el botón Add to Cart, y también tenemos que interactuar con este valor que se va a mostrar acá, ¿sí? Porque vamos a tener que hacer nuestra verificación, nuestro resultado esperado va a ser sobre este valor. Bien, vamos a ver cómo podemos obtener este Add to Cart. Vamos a ver que en este caso tenemos, vamos a buscar así, primero les quiero mostrar, vamos a ver que acá tenemos estos diferentes div que corresponden a cada uno de los productos, ¿sí? La forma es análoga para cada uno y dentro de cada uno vamos a tener otro div que es el que corresponde a la imagen, a la descripción, ¿sí? Y al resto de las cosas. En este caso nosotros queremos este botón. Por suerte, cada botón tiene un ID, en este caso Add to Cart, Sauce, Loves, el Backpack, ¿sí? Si vamos a buscar, por ejemplo, este botón, vamos a ver que el ID es distinto, el ID va a corresponder sobre el producto. Entonces, la búsqueda de este botón la podemos hacer por ID. Si volvemos al código y vamos a nuestro Products Page, vamos a ver que tenemos un Find By por ID, el botón Add to Cart Sauce Loves Backpack. Ahora bien, si venimos acá, una vez que hacemos clic, ¿qué teníamos que hacer? ¿Con qué otro elemento teníamos que interactuar? Con el valor que iba a aparecer acá. Entonces, si venimos acá, vamos a ver que tenemos un div, ¿sí? Que en este caso solamente tiene como hijo un elemento, un tag A. Pero si hacemos clic en Add to Cart, vamos a ver que tiene este elemento, va a tener otro hijo que va a corresponder a un span que corresponde al número, ¿sí?, de elementos agregados al carrito. Si hacemos clic en otro Add to Cart, en este caso el elemento va a ser el mismo y lo que va a cambiar es el texto. Entonces, ¿pero qué vemos? Que si no hay ninguno, ese elemento en nuestro DOM no se muestra hasta que hacemos clic en alguno. Ahora bien, como tengo que localizar el elemento, vamos a hacer este clic manual y vamos a obtener este elemento, que en este caso es un span que tiene un class Jumping Cart Batch. Entonces, en este caso, la búsqueda del elemento es por XPath, ¿sí? Y es buscame en todo el documento un span que tiene un class de dicho nombre. Este elemento se va a llamar, este web element lo definimos como Cart Batch, ¿sí? Y en este caso, lo que queremos obtener de este elemento es el texto, que era el 1, 2, 3, dependiendo de la cantidad de ítems agregados. Entonces tenemos una función que retorna un string que se llama getCartBatch, ¿sí? Que lo que hacemos es a este elemento obtenemos el texto. En el botón, la opción de Add to Cart, se trata de un botón, entonces lo que hacemos es un clic, ¿sí? Esto es análogo a lo que hacíamos con el botón de login. Una vez que tenemos los elementos y que tenemos la interacción con los mismos, volvemos a nuestro test plan. Volvemos en este caso a nuestro test, donde tenemos el nombre, en este caso es Add One Item to Cart. Estos pasos, como nos damos cuenta, son los pasos para loguearnos, ¿sí? O sea, cada vez que, si yo corro este test, y por cada uno de los tests van a comenzar de cero, y es una buena práctica. Los tests tienen que ser atómicos. Yo no puedo hacer que un test, no es una buena práctica que un test sea dependiente de otro. No puedo decir que, bueno, utilizo esta ejecución para que a partir de esto, porque ya estoy logueado, haga otras cosas en la aplicación. No. Cada uno tiene que ser atómico, tiene que iniciar desde el cero, desde el ir a una URL específica. Hay formas de poder reutilizar este código, esto ponerlo en una función, en vez de estar escribiendo estas líneas de código en cada uno de los tests, que corresponden a cualquier escenario dentro de, por ejemplo, esta pantalla. Entonces lo reutilizamos, lo escribimos en una función aparte. Y lo único que hacemos acá es llamar a esa función.
O dependiendo si creamos otro test plan, si lo ejecutamos en nuestro before suite, ¿sí? Son los pasos que se van a hacer antes, al principio. Entonces decimos, bueno, además de inicializar el driver, anda a tal URL y además hacete y logueate, ¿sí? Pero en este caso deberíamos definir otra clase con otros before suite, otro test y otras after suites. Una vez que nos logueamos, esperamos el tiempo para poder ir a que se termine de renderizar la página de productos. Y una vez que inicializamos nuestra product page, lo que hacemos es llamamos a la función add to cart backpack, en este caso, ¿sí? Que es agregar el ítem, el backpack al carrito. Y una vez que lo agregamos, vamos a hacer un assert, donde vamos a hacer un assert equals de este valor que obtenemos del get cart batch, y lo que esperamos acá es que nos muestre un 1. Entonces, si hacemos clic acá, run, y venimos acá, vamos a ver cómo se inicializa el driver nuevamente, se loguea, una vez logueado hace clic en add to cart y verifica el 1 rápidamente. Vamos a ver que acá nuestro test pasó como esperábamos. Cada vez que vemos que un test se ejecuta, vemos que rápidamente se cierra. Lo que estamos haciendo acá es, se está ejecutando el after suite, ¿sí? Una vez que termina de ejecutarse el test, se ejecuta lo que corresponde a la anotación de after suite, que en este caso es un cleanup, ¿sí? Lo que hacemos es eliminamos todas las cookies y cerramos el driver. Esto también es una buena práctica porque tener muchos drivers abiertos, ¿sí? Si no haríamos esto, se estaría quedando un driver abierto por este test y otro por este, y eso puede hacer que se pueden hacer más lentas las ejecuciones futuras de otros tests, de otros casos de prueba. Bien, la idea de este laboratorio es que puedan realizar este mismo proyecto automatizado y que puedan agregar algunos tests más. Por ejemplo, otro test que podemos agregar es si hacemos clic en el menú lateral y hacemos clic en logout, nos deslogueamos correctamente. Si escribimos un usuario y una contraseña incorrecta y hacemos clic en login, vamos a ver que nos tiene que aparecer este mensaje, ¿sí? Si por ejemplo hacemos clic y los campos están vacíos, tiene que aparecer otro mensaje, ¿sí? Lo importante en estos casos es, por ejemplo, verificar no que aparezca un mensaje, sino que aparezca el mensaje que estamos esperando. Si hacemos un inspect, por ejemplo, en este caso tenemos un H3 y un botón que tiene acá, como vemos, el texto, que este texto, si recordamos, como vimos recién, lo obtenemos a través de un getText sobre un web element. Obtenemos este texto y tranquilamente acá podríamos hacer un assert equals de este web element.getText contra el texto que esperamos que aparezca. Otros casos de prueba que se pueden realizar, tenemos secret sauce. Si ingresamos acá, vamos a ver que una vez que agregas más de un elemento, si haces clic sobre el carrito, vas a pasar a otra página que es Your Cart, ¿sí? Que ves tu carrito y todos los ítems agregados. Otro caso de prueba que podría hacerse es, si yo hice Add to Cart sobre este elemento específico, sobre el backpack, y voy al carrito, veo que la descripción del elemento que me aparece es exactamente el producto que seleccioné. Y bien, eso es todo. La idea es que puedan realizar este proyecto automatizado y puedan agregar algunos casos de prueba más utilizando estas mismas pages o
creando nuevas, si por ejemplo, como vimos recién, se corresponden con otras pantallas de nuestra aplicación. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos.